por ahí había actualizado la lista y les había enviado un correo. Igual, nuevamente me presento. Mi nombre es José Antonio Sánchez y los voy a acompañar este semestre. Bien, voy a compartir pantalla. Voy a continuar entonces con la presentación. ¿Tienen alguna pregunta, comentario antes de comenzar? No, bueno. Entonces, permítanme comparto aquí pantalla. Voy a apagar momentáneamente acá. Una cuestión importante con ustedes, con el grupo 6, es que, como les había dicho, el miércoles hay festivos. Entonces, nuestro primer festivo será el 21 de marzo. Yo luego les voy a enviar una encuesta apenas tenga el curso unificado en Moodle. Em, pero lo ideal es que la clase se reponga el 19 de marzo. Es decir, cada vez que haya un festivo, la clase no es ese lunes, sino es el día viernes anterior. Igual, la idea es que pues si pueden asistir, fantástico. Y si no, de todas maneras queda la grabación de la clase, ¿sí? Es para no atrasarnos porque siempre la idea es estar sincronizados con el grupo 7, ya que es una clase conjunta. Yo igual les voy a mandar una encuesta para saber exactamente cuántos realmente pueden asistir estos días y también para buscar algún horario, como les había dicho, si queremos hacer alguna sesión extra, alguna sesión de dudas, etcétera. ¿Qué horario mejor nos funciona a todos? Bien, ok. Estaban viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Gracias. Entonces, bueno, la clase pasada había hecho una pequeña introducción a la física, les había mostrado en dónde estábamos en el panorama general. Permítanme por acá, estábamos por acá. Entonces, es la parte fundamental de toda la física. Que la física clásica, la física mecánica que nosotros vamos a estudiar, es a velocidades por debajo de la velocidad de la luz, mucho más pequeñas y a escalas por encima de los nanómetros. Ese es el rango de validez de la teoría que vamos a estudiar. Les habíamos hablado de las partículas elementales, de las interacciones fundamentales, de un poco de cómo se establecen los patrones de medida, que habían unidades fundamentales, longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, etcétera. Y habían algunas unidades derivadas que es, entre comillas, midiendo varias de las unidades fundamentales. Por ejemplo, el área tengo que medir dos longitudes, el volumen tres longitudes, la velocidad una longitud y un tiempo, y así sucesivamente. Entonces, se llaman fundamentales, ahí estás, y a las otras se les dice derivadas. Bien, habíamos visto algo de los prefijos, de distancias, de tiempos, intervalos de tiempo. Y bien, creo que habíamos quedado acá. No habíamos visto nada de análisis dimensional. ¿Me confirman eso? Es que como son dos grupos me confundo a veces. Ok, gracias. Entonces, solo me permiten, hago aquí un ajuste. Bien. Ya saben, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, eh, pueden preguntar en el chat. Yo intento estar pendiente o pueden prender el micrófono si lo desean, pueden prender el micrófono. Así yo estoy hablando, a mí yo no tengo ningún problema, ¿sí? La idea es que participen y que sea un poco más, que haya más interacción en la clase. Entonces, en física la palabra dimensión denota la naturaleza física de una cantidad. Las distancias entre dos puntos, por ejemplo, pueden medirse en pies, metros o estadios, que son todas diferentes formas de expresar la dimensión de la longitud. Los símbolos para especificar las mediciones de longitud, masa y tiempo son L, M y T. Por ejemplo, yo digo que tiene unidades de longitud. No importa si yo lo mido en pies, en kilómetros, en pulgadas, en metros, ¿sí? Yo en dimensiones digo que tiene dimensiones de longitud y lo denoto con una L mayúscula. Si tiene unidades de masa, sea kilogramos, sea gramos, ¿sí? Libras, lo coloco con la M. Y unidades de tiempo, segundos, horas, años, etcétera, es tiempo. Entonces yo digo que aunque lo puedo medir en diferentes unidades, las dimensiones son longitud, ¿sí? A eso me refiero. Em, las dimensiones
Del área, por ejemplo, es longitud al cuadrado, de volumen longitud al cubo, la rapidez longitud sobre tiempo, aceleración longitud sobre tiempo al cuadrado. En un sistema particular de unidades, como por es el sistema internacional, que es el que vamos a utilizar la mayor parte del tiempo, es metros cuadrados, metros cúbicos, metros sobre segundo y metros sobre segundo cuadrado respectivamente. En el sistema inglés, entonces son pies al cuadrado, pies al cubo, pies sobre segundo al cuadrado. Nosotros casi siempre utilizaremos el sistema internacional. Sin embargo, en ingeniería, en algunas ingenierías, a veces se utilizan otro tipo de sistemas porque los aparatos están construidos en Inglaterra, en Estados Unidos, entonces vienen con otras especificaciones, especialmente en ingeniería química. ¿Sí? Sin embargo, bueno, la mayoría de las cosas aquí las vamos a encontrar en el sistema internacional, que ese es el sistema que utilizamos en Latinoamérica y en buena parte del mundo. Bien. A lo que voy a explicar ahora se le llama análisis dimensional y se refiere a que las cosas tienen que tener siempre las mismas unidades, tienen que ser consistentes desde el punto de vista dimensional. Es decir, yo tengo una ecuación y yo estoy sumando términos. En matemáticas yo puedo decir x más y igual a z. X es un número, este es otro número, este es otro número y ya. Puedo poner x más x cuadrado igual a y, lo que sea. Un número, el mismo número al cuadrado, me da otro número. Sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado de que las cosas tienen unidades. Entonces yo sumo naranjas con naranjas, manzanas con manzanas. No sumo cosas, no sumo, por ejemplo, metros con años, ¿sí? Entonces yo decir, no, 3 metros más 4 horas, por ejemplo, ¿sí? Esto no tiene sentido, esto no tiene sentido desde el punto de vista físico, desde el punto de vista dimensional. Entonces yo digo, no, sumo metros con metros. Si por ejemplo x fueran 4 metros, esto tendría algún problema porque estaría 4 metros más 4 metros al cuadrado, lo que no tiene sentido, ¿sí? Yo no puedo sumar longitud con área, ¿sí? Entonces, las cosas tienen que ser dimensionalmente consistentes. Esta ecuación tendría sentido si yo tengo x más x cuadrado por algo, llamémoslo a, ¿sí? Por alguna cosa tal que las unidades finalmente me den metros, ¿sí? O al contrario, pongo aquí otra constante, ¿sí? Entonces, todo tiene que tener, ya vamos a ver, las unidades apropiadas, todos los términos, si yo estoy sumando o restando términos, todos tienen que tener las mismas unidades. Y si yo tengo una ecuación, el lado derecho tiene que tener las mismas unidades al lado izquierdo, ¿sí? Si no, no es consistente desde el punto de vista físico. Esto parece, bueno, digamos que uno dice, ah, pues sí, debería natural. Sin embargo, el análisis dimensional me dice muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo veo una ecuación, yo digo, ah, esta no tiene las dimensiones correctas, está mal, eso no puede ser así. Entonces, eso sirve para identificar errores, sirve para identificar, digamos, cuando ustedes me envían algo, yo la veo y digo, no tiene unidades, eso no, es más fácil buscar el error. Pero es mucho más allá de eso, ¿sí? Me sirve a veces para decir, para intentar inferir de qué depende un sistema, de qué cosas, digamos, yo tengo una serie de parámetros, puede ser la densidad, un área, ¿sí? Eh, una velocidad, etcétera, Por ejemplo, en mecánica de fluidos tengo cosas de este estilo y yo logro sacar lo que se llama la fuerza de arrastre por puro análisis dimensional, ¿sí? Con las dimensiones, con las cosas digo, no, pues tiene que ser tal combinación, entonces necesariamente tiene que ser una cosa de este estilo, ¿sí? El análisis dimensional llega a ser bastante poderoso, en particular hay algo que se llama el teorema Pi, que tal vez en un futuro muy lejano les hable de él. Si tenemos algún tiempo, hacemos alguna cosa extra. Es una cosa que usualmente que no está en los libros, en particular en los libros, textos, guías así, pero que me ayuda precisamente a hacer este tipo de cosas. Se utiliza en muchas áreas de la ciencia, en particular es bastante común en mecánica de fluidos. Pero entonces es a partir de las constantes, yo sé que mi sistema depende de unas constantes, de unas cantidades, y yo hago combinaciones de ellas, digo, no, no existe otra posibilidad, tiene que ser de tal forma. Y eso me ayuda a modelar sistemas en los que yo en principio no sabía cuál es la ecuación que describe el sistema. Yo digo, no, mire, al menos tiene que tener una forma de este estilo, ¿sí? Y, y, y hay varias cosas que se pueden hacer así. El problema del teorema Pi es que necesita cosas de álgebra lineal, de matrices, etcétera.
Cuando tengo muchas variables se va complicando un poco, pero tal vez les hable de eso. Por el momento estoy interesado en que entiendan ese concepto de que las cosas son dimensionalmente consistentes. Ok, Camilo pregunta por acá, hace 3 minutos. El material de la clase va a quedar cargado en Moodle. Yo, como les había dicho la vez pasada, espero a que, digamos, haya adiciones. Ya creo que están más o menos todos los que van a adicionar la materia. Y ya pedí la unificación de los cursos. La idea es, el semestre pasado los mantuve separados, pero era, digamos que el doble de trabajo. Entonces lo que hice ahora fue unificar los cursos. Moodle tiene esa opción, que es unificar el grupo 6 y el grupo 7 para que quede un solo curso. Básicamente es un solo curso, tienen los mismos parciales, el mismo día, van a ser los mismos talleres, las mismas actividades. Entonces, apenas ya esté el curso en Moodle, yo, porque tenía que primero solicitar la unificación, luego si lo creo, si es que no está, si es que no se crea automáticamente, y ahí sí sube el material, las presentaciones, el programa, etcétera. Los videos sí se los mando por el link. Voy a ver si logro optimizar eso, pero bueno, si no les mando uno a uno el link. Bien. Okay. Por ejemplo, esta ecuación. Esta ecuación, aquí, bueno, X va a simbolizar posición. Eh, B, velocidad. Y A, aceleración. Ahí. Entonces, esta ecuación que está aquí me está diciendo que la posición es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? La, la constante de un medio es adimensional. Es adimensional. ¿Qué se refiere a que sea adimensional? Se refiere a que... permítame un momento, qué pena. Deme un segundo. Permítame un segundo. Algo. Por acá se encuentra Iván. Iván, no. Es que algunos compañeros me estaban pidiendo el link. El link pues que estamos utilizando es el de las primeras clases. Se lo había dado a alguien antes de la clase, pero alguien más me estaba escribiendo y hasta ahora me di cuenta. Bueno, ya se lo envié, espero que lo vea. Igual, bueno, como les digo, para todo este tipo de cosas las clases están grabadas. Creo que nadie me escribió más. No. Listo. Entonces, bueno, una constante que no tiene dimensiones se le dice adimensional. ¿Sí? Es equivalente. Que no tenga dimensiones se le dice adimensional. Yo considero que, por ejemplo, pi no es ni metros, ni segundos, ni nada. Esto es adimensional. Esto es adimensional. En mi análisis dimensional, ese tipo de constantes no me importan. Esto no tiene dimensiones, entonces no entran en análisis dimensional. La posición tiene unidades de longitud. La aceleración tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. El tiempo está al cuadrado, entonces tiempo al cuadrado. Estas dos se cancelan y llego a que el lado derecho, el lado izquierdo, es igual al lado derecho. Es igual a la longitud. Entonces la ecuación es dimensionalmente consistente. Dimensionalmente consistente. Los dos lados tienen las mismas unidades, entonces, bueno, tengo distancias, longitudes iguales a longitudes. Entonces, una ecuación posible podría ser esta. Algún sistema podría estar modelado con eso. De hecho, pues ustedes encontrarán que sí, efectivamente, hay sistemas en los que esa es una ecuación, ¿sí? Para escribirlo. Por ejemplo, esta otra. Yo digo, bueno, tengo velocidad, una velocidad, tengo otra velocidad y tengo este término. Este término tiene unidades de longitud por tiempo. Este término tiene unidades, bueno, longitud sobre tiempo, que es velocidad. Este término tiene unidades de longitud sobre tiempo. Este, como acabamos de ver, pues es esto, ¿sí?
Entonces longitud sobre tiempo por tiempo al cuadrado. Estos se cancelan. Y entonces me queda, este es longitud. Este es longitud, ¿sí? Que es este mismo. Este de acá. Pero el último es, bueno, qué pena, longitud sobre tiempo y este es longitud. Entonces, este no tiene las unidades respectivas, entonces esta ecuación no tiene las dimensiones correctas. Dos términos tienen unidades de longitud, pero el tercero tiene de longitud sobre tiempo, pero el tercero tiene unidades de longitud. Entonces, no es correcto. ¿Alguien podría pensar en cómo modificar ese término para que la ecuación sea dimensionalmente correcta? Como dice Jesús, quitando un tiempo, es decir, que no esté al cuadrado, que no esté al cuadrado. Si no está al cuadrado, aquí no está al cuadrado. Y cuando yo haga esta operación, me queda longitud sobre tiempo. Entonces, aunque la que está con el cuadrado no es dimensionalmente correcta, esta sí podría ser una ecuación físicamente consistente, ¿sí? O sea, dimensionalmente consistente. Es decir, si me escriben esa ecuación de un sistema, puede ser cierto, puede que sí. Si me escriben con el cuadrado, ya sé que está mal, porque no tiene las dimensiones correctas. ¿Es claro? Sí, profe. ¿Claro para todos? Duban, sí, que todos los términos, si los estoy sumando, están a un lado a otro lado de la igualdad, tienen que tener en esa última, por ejemplo, dimensiones de longitud sobre tiempo. Cada término debería tener longitud sobre tiempo. Listo. Yo podría tener cosas de este estilo, aquí está hecho lo voy a explicar en detalle. Y es, por ejemplo, supongamos que yo tengo un sistema que está modelado por esa ecuación. K, R en este caso va a ser una distancia, que es lo mismo, distancia, ¿sí? La V, pues es velocidad. Yo le digo V siempre, pero es V. Eh, es algo que hago, que no está bien. Pero entonces, bueno, K es una constante sin dimensiones. Se supone que tengo este modelo para un sistema y K es una constante sin dimensiones. Yo sé que R es una distancia y B es la velocidad, o sea, que la aceleración depende de una distancia a la n, no sé quién es n, la velocidad a la m, no sé quién es m. Pero entonces yo digo, bueno, voy a realizar análisis dimensional para hallar quién es n y quién es m. Suponiendo que K es adimensional, eso no vale si K no fuera adimensional. Tendría que saber algo, pero bueno, suponiendo que K es adimensional, entonces digo, bueno, la aceleración tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. K es adimensional, entonces no aparece. La posición está a la n, entonces longitud a la n. Y la velocidad está a la m. Entonces, longitud sobre tiempo a la m. Por propiedades de los exponentes, pues arriba lo sumo, este con este, tienen la misma base, diferentes exponentes se suman, y este le pega a este, entonces t a la m. Entonces ya sé que estos dos lados tienen que ser iguales, este con este. Porque la ecuación necesariamente tiene que ser dimensionalmente consistente, si no, eso no tiene sentido. Suponiendo, insisto, en que K es adimensional, por eso ahí no aparece, porque como no tiene dimensiones. Entonces, este tiene exponente, ya rayé mucho, este tiene exponente 1, quiere decir que 1 es igual a n más m. Este tiene exponente 2, quiere decir que 2 es igual a m. Ya sé que 2 es igual a m, si 2 es igual a m, pues lo reemplazo acá. Y me queda que n más 2 es igual a 1, entonces n necesariamente tiene que ser menos 1. Entonces, fíjense lo poderoso del análisis dimensional. Yo tenía un modelo, no sabía los exponentes. Sé que no hay ninguna constante con dimensiones, entonces cada es adimensional, eh, pero me depende de esta forma. La única opción física para que eso tenga sentido es con m igual a 2 y n igual a menos 1, que se expresa así, que es exactamente así. O sea, R lo paso abajo y me queda esto. ¿Alguien ha visto esa última ecuación en algún lado? ¿O algo parecido?
¿En algún sistema? Casi, María Paula, casi. Profe, yo no entiendo por qué son los únicos valores que pueden tomar los exponentes. Ah, ok, ok, bien, bien. Lo que pasa es que, fíjese que la aceleración tiene estas unidades, ¿cierto? Ese es mi lado izquierdo. Mi lado derecho de la ecuación es K, que es sin dimensiones, L a la N, L a la T sobre M. Yo hice álgebra y pasé hasta acá. Esos dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho, tienen que tener las mismas dimensiones para que sea consistente. Como tienen que tener las mismas dimensiones, el exponente de la longitud tiene que ser del lado izquierdo, tiene que ser igual al exponente de la longitud del lado derecho, ¿sí? Y lo mismo con el tiempo. Entonces llego a dos ecuaciones, esta y esta, que tienen soluciones, pues ahí está esta ya directa y me llegó a que esta n. Los dos lados tienen que ser consistentes. En un lado tengo las incógnitas, en el otro lado c, que pues es el exponente en el caso de la longitud es 1 y en el caso del tiempo es 2. ¿Claro? Sí, profe, gracias. Ok, listo. Siempre pregunten, no se queden nunca con la duda. Movimiento circular, como dice Juan Ángelo, es la aceleración radial del movimiento circular. El movimiento circular. No es la angular, es la radial, pero sí tiene que ver con el movimiento circular. Entonces, fíjense, a partir del análisis dimensional, pues llegué a que la aceleración tiene que tener esa forma. Yo no sé cuánto es K, yo no sé cuánto es K, pero ya sé que tiene esa forma, eso me ayuda muchísimo, ¿sí? A la hora de escribir un sistema. El análisis dimensional también funciona para, a veces yo no me acuerdo y me pasa a mí con esta ecuación. Siempre hago análisis dimensional mentalmente para saber cuál es la correcta. El periodo de un péndulo está dado o por esta ecuación o por esta ecuación. Aquí G es la aceleración de la gravedad, las dimensiones. Ah, bueno, yo no lo dije ahí por encima, pero a veces, generalmente no pongo los corchetes, pero si pongo los corchetes igual, es para enfatizar que tiene unidades de cuáles son las dimensiones. Las dimensiones. Las dimensiones. G es la aceleración de la gravedad, entonces es L sobre T cuadrado, tiene unidades de aceleración. A veces no lo pongo. Aquí este T es periodo, qué pena que este T es el periodo del péndulo, no de dimensiones de tiempo. Tiene dimensiones de tiempo, es el periodo, pero igual la T no me está diciendo que son las dimensiones, sino que es el periodo. En fin, yo quiero saber cuál de esas dos realmente representa el periodo del péndulo. No lo recuerdo si es 2pi, que raíz de L sobre G o raíz de G sobre L. Siempre me confundo. Entonces hagámosle análisis dimensional a la segunda ecuación. A la segunda ecuación tengo que el periodo, que es lo que se demora el péndulo en ir y volver, tiene unidades de tiempo. El 2pi es adimensional, raíz de G, que tiene estas unidades, y L, que tiene estas unidades de longitud. Si yo hago la orejita o extremos y centros, como ustedes ya hayan aprendido, las L se cancelan y me queda 1 sobre t cuadrado, raíz de 1 sobre t cuadrado, saco la raíz y me queda 1 sobre t. Quiere decir que este lado no es igual a este lado, dimensionalmente. Entonces, esta no puede ser la ecuación. Esta está mal. Entonces digo, debe ser la otra. Vamos a verificarlo. Tengo tiempo, tiempo, longitud, longitud, el 2pi es adimensional, G, L sobre T cuadrado. Las L se vuelven a cancelar, pero el T cuadrado queda ahora arriba. Saco raíz y me queda T. Entonces, no era la segunda ecuación, es la primera ecuación, la que representa el periodo de un péndulo. El periodo de un péndulo. Sí, a mí me pasa que me confundo siempre con si es raíz de G sobre L o raíz de L sobre G, porque también está la ecuación de la frecuencia. Entonces, bueno, es una forma de saber, no puede ser esa, es la otra. ¿Es claro? Bien, ya saben, si tienen preguntas, nunca duden en expresarlas. Bueno, aquí hice un cambio con respecto a la diapositiva que presenté el viernes. Es porque la había sacado de la última edición del Serway y tenía un par de errores tipográficos. Entonces, modifiqué con respecto a eso.
Factores de conversión, listo. Ya sabemos, en principio, el análisis dimensional. Ahora hacemos algún ejercicio. El punto es que, bueno, después de que yo ya especifiqué que mi ecuación es dimensionalmente correcta, a veces tengo unos datos en metros, pero tengo otros en kilómetros, otros en pies. Para hacer las operaciones, para que no me queden las unidades mezcladas, ¿sí? O que no vaya a tener problemas, yo necesito que todo esté en las mismas unidades. Entonces, listo, todo en metros, no, bueno, todo en pulgadas, no importa, pero que todo esté en las mismas unidades, ¿sí? Todas las unidades de distancia estén en las mismas unidades para realizar las operaciones apropiadamente. Estos son factores de conversión de diferentes unidades. Un metro son 100 centímetros, son 1000 milímetros, 10 a la 6 micrómetros, 10 a la 9 nanómetros. Un kilómetro son 1000 metros, 0.62 millas. Un metro son 3.28 pies y 39.37 pulgadas. Una yarda, por ejemplo, son 91.44 centímetros. No se tienen que aprender esto, solamente pues las más sencillas, las que todos se saben, de un metro son 100 centímetros y un kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Pero aquí están para que las tengan a mano. Y una milla, 1.609 kilómetros. Estos aparecen mucho en los programas grabados en Estados Unidos. Y es que a veces aparece, por ejemplo, velocidad máxima y dice 30 millas. Pero dicen, no me acuerdo cuál es ahorita hacemos la conversión, pero supongamos, ponen a alguien que lee y dicen 44 kilómetros por hora, ¿sí? Bueno, 30 millas por hora, velocidad máxima. Y es porque ellos están, así el letrero dice 30, a veces no dice pues las millas y eso, pero ellos lo transforman eh, para, mm, para los países latinoamericanos, para algunos países europeos, etcétera. Entonces, no en millas, sino en kilómetros. Entonces, por eso a veces es extraño que el letrero dice una cosa, pero leen otra, y es porque allá están millas y ellos lo están pasando a kilómetros. El tiempo, un minuto pues es 60 segundos, una hora 3600 segundos, un día pues va a ser esto, un año, bueno, se pueden calcular. La aceleración en pies por segundo, etcétera. La masa, 1 kilogramo son 1000 gramos. Casi nunca vamos a utilizar ni el slunk, ni ni ningún otro, ¿sí? Tal vez alguna libra. Ok, la libra que ustedes conocen es una cuestión. La libra que nosotros le decimos libra 500 gramos no es la misma libra en física, ¿sí? Eso tiene una definición que depende del planeta, pero en principio para nosotros un kilo tiene 2.205 libras. Un kilo no tiene 2 libras en la libra física, no la libra que uno va al supermercado, porque eso sí tiene 500 gramos. Pero una libra que aparezca en los ejercicios y eso, tiene 2.2, un kilo tiene 2.2 libras, 2.2 libras. La libra normal no es esa, no es esa. Es aproximadamente 2, pero no es 2. Bien, es 400 algo. Listo. Sí, es 400 algo ahí. Ahorita hacemos la cuenta. Bueno. Listo. Entonces, bueno, los factores de conversión, por favor, recuerden al profesor de laboratorio que si puede darlo de cifras, análisis, no, cifras significativas, cifras significativas. Si él no lo da, por ejemplo, tiene 4 cifras significativas. La idea es que tengan siempre más o menos el mismo número de cifras significativas. Bueno, cuando hago operaciones hay una serie de reglas. Sin embargo, las conversiones, digamos un número, voy a poner un número acá. Yo digo que esto tiene 4 cifras significativas. 1, 2, 3, 4. Hay unas reglas que espero que el profesor de laboratorio les explique. Si no me dicen, y bueno, yo las explico. Pero los factores de conversión es como si tuvieran infinitas cifras significativas, como si lo que estuviera escrito acá no es 30.48, sino que yo conozco eso con infinita precisión. Y así sucesivamente. Entonces, dentro del análisis de cifras significativas, los factores de conversión se supone que se conocen con infinita precisión. Infinita precisión. Entonces,
Eso es para que si alguna vez no es que lo convertí, entonces no. Las cifras significativas, digamos que los factores de conversión no importan, es como pi. Yo supongo que pi tiene pues infinitas, yo conozco todas las cifras, todas las cifras, ¿sí? Entonces se supone que se conoce. Así utilice menos, en principio se supone que se conoce. Entonces él no entra en el análisis de cifras significativas. Bien, vamos a hacer un par de ejemplos ahí bien pequeños. Quiero convertir, aquí hay un par de escalas de conversión. Factores de conversión, no escalas, factores de conversión. Quiero convertir 15 pulgadas a centímetros. 15 pulgadas a centímetros. Entonces la forma más sencilla es mirar en los factores de conversión que yo tengo y digo, bueno, ¿será que puedo ir directamente de pulgadas a centímetros? Y digo, sí, miren, tengo una pulgada y es 2.54 centímetros. Entonces tengo el factor de conversión exactamente, ¿sí? En matemáticas seguramente han visto que, por ejemplo, yo a veces tengo una ecuación y la multiplico arriba y abajo por 2. Esto es lo mismo que multiplicar por 1, es decir, no hacer nada, ¿sí? A veces la multiplico por arriba y abajo. Esto es lo mismo que multiplicar por 1, entonces no es nada. A veces por cosas mucho más elaboradas. Esto es lo mismo que multiplicar por 1, entonces es no hacer nada, ¿sí? Entonces, este es un truco común en matemáticas de que yo introduzco un 1, digo, tengo A. Pues esa A es lo mismo que A por 1. Pero 1 lo puedo escribir de muchas formas. Podría ser X sobre X. Y esto es válido, todo esto es válido. X sobre X es 1. Entonces, es lo mismo vamos a hacer aquí con el factor de conversión. Con el factor de conversión. ¿Quién me dice cuánto vale esto? Bueno, lo puse al revés. Pero no importa, da lo mismo. ¿Cuánto dan esos dos? ¿Cuánto da esa división? Duban dice que 1. ¿Están de acuerdo con Duban? No, ¿No? ¿Por qué no? porque está dividiendo 1 entre 2.54. Pero Entonces, fíjense que tienen unidades diferentes. No puedes dividir centímetros en pulgadas. Sí, puedo hacerlo. Claro que puedo hacerlo. Entonces, toca primero convertir pulgadas. Y sí Sí, daría, pero, pero ok, tocaría ok. empezar a unir a centímetros primero. Yo podría hacer lo siguiente, lo siguiente. Yo sé que una pulgada son 2.54 centímetros, entonces lo reemplazo acá, ¿cierto? Y ahora sí me quedaría 1. ¿Están de acuerdo? Pero que yo haya hecho este paso no implica que yo no pueda ir directamente acá. Yo sé que esto es igual a esto. Cuando dos cantidades son iguales y yo las divido, me da 1. No importa que estén en unidades diferentes, No importa que estén en unidades diferentes. Yo las puedo dividir. Si sé que esto es igual a esto, pues me da 1. Claro, en muchas operaciones yo lo que hago es esto. Paso a una pulgada son 254 centímetros y los cancelo y ahí sí llego a que es 1. ¿Sí? Lo mismo para este es 1 porque 2.54 es una pulgada sobre una pulgada, pues es 1 exactamente, se cancelan las unidades. Bien, entonces ese truquito es lo que yo voy a utilizar para hacer la conversión. Y es, yo cuando voy a hacer una conversión digo, esto es 15 pulgadas, vuelvo y lo escribo. Y digo, bueno, voy a multiplicar por 1, pero ¿cómo voy a escoger ese 1? Voy a escoger ese 1 tal que haya pulgadas abajo y las unidades que yo quiero que me queden arriba. Entonces, repito, yo tengo pulgadas. Escojo el 1 tal que pongo las pulgadas abajo, o sea, cruzada, y la unidad que yo quiero arriba, si puedo ir directamente, si no me toca hacer varios pasos como veremos a continuación. Entonces, yo sé que 2.54 sobre una pulgada, pues es 1, no hice nada, multipliqué por 1, eso lo puedo hacer siempre. Ahora digo, este cancela a este. 15 por 2.54 me da 38.1 centímetros. Quiere decir que 15 pulgadas son 38.1 centímetros. ¿Ha sido claro? Listo. Yo tengo ahora 260 kilómetros por hora y los quiero pasar a metros por segundo. Entonces, ¿será que puedo ir de kilómetros a metros? Y yo digo, bueno, sí,
Todos conocemos que un kilómetro, porque ahí no está escrito, son 1000 metros. Y aquí vamos directamente a que sí. Una hora es 60 por 60, o sea, 3600 segundos. Entonces yo digo, bueno, tengo 260 kilómetros por hora. Vuelvo y lo copio. Quiero ir de kilómetros a metros, entonces pongo kilómetros aquí cruzados y metros acá, el factor de conversión. 1000 metros sobre un kilómetro pues es 1, porque esos dos son iguales. Esto es 1. Y ahora, horas. Entonces lo pongo arriba para que esté cruzado. Una hora son 3600 segundos. Esa, como las dos son iguales, esto es 1. Lo único que hice fue multiplicar por 1 dos veces, que está totalmente permitido. Pero si lo hago así cruzado, encuentro que kilómetros cancela kilómetros, horas cancela horas, y me queda 260 por 1000 dividido 3600, y eso me da 72. Y entonces ya convertí las unidades apropiadas. ¿Es claro? Sí, señor. Ok, bueno. En el único que a veces veo que encuentran que tienen algún problema es cuando hay cuadrados. Yo quiero pasar esto al sistema internacional. Tengo gramos, kilómetros sobre microsegundo al cuadrado. El problema es que está microsegundo al cuadrado. Bueno, micro, recuerden que micro es 10 a la menos 6. Es una forma corta de escribir a 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, microsegundos es 10 a la menos 6 segundos. Y microsegundos al cuadrado, es todo esto al cuadrado, es 10 a la menos 6 segundos al cuadrado todo. No solamente el segundos, es todo al cuadrado. Todo al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar eso al sistema internacional, digo, bueno, para pasar gramos, pues 1 kilogramo son 1000 gramos. Ese es mi primer uno. Fíjense que este cancela este. Y me quedo kilogramos, que es lo que yo quiero. Kilómetros, lo cruzado. Entonces, 1 kilómetro son 1000 metros. Este es mi segundo uno. Y ahora viene en el que a veces se equivocan, por favor atención a este, microsegundos, pero está al cuadrado. Entonces lo que yo hago es, microsegundos es igual a 10 a la menos 6 segundos, ok, pero todo al cuadrado, ¿sí? Si ustedes se fijan, bueno, hago esta operación acá, ¿sí? Si yo elevo al cuadrado me queda 1 al cuadrado, microsegundo al cuadrado, 10 a la menos 6 al cuadrado y segundo al cuadrado. Esto es 1 microsegundo al cuadrado. 10 a la menos 6 al cuadrado es 10 a la menos 12 segundos al cuadrado. Esto era 1 al cuadrado, porque un microsegundo es 10 a la menos 6, entonces 1 al cuadrado es 1, esto es igual a 1. Quiere decir que un microsegundo al cuadrado es 10 a la menos 12 segundos al cuadrado. Fíjense que no me dio 10 a la menos 6, me dio 10 a la menos 12. Yo lo puedo poner, qué pena el ruido ahí, se disparó alguna alarma. Yo puedo poner, a veces pasa lo siguiente, por ejemplo, cuando tengo que, yo sé que 100 centímetros es 1 metro, y a veces me ponen que 100 centímetros cuadrados es 1 metro cuadrado. Esto es falso, esto es falso. ¿Por qué? Yo tendría que elevar esto al cuadrado, elevar esto al cuadrado. 100 al cuadrado me da 10.000. Uy, sorry. Centímetros cuadrados. 1 al cuadrado me da 1 y 1 metro cuadrado. Quiere decir que 1 metro cuadrado no son 100 centímetros cuadrados, son 10.000 centímetros al cuadrado. 10.000, tengo que ser 100 al cuadrado. Ese es, digamos, que el error que a veces veo que cometen. Bueno, entonces, bueno, kilogramos a gramos, kilómetros a metros, microsegundos cuadrados a segundos cuadrados. Hago las operaciones, se cancelan gramos con gramos, kilómetros con kilómetros, microsegundos cuadrados con microsegundos cuadrados. Si después de todas las operaciones me queda esta respuesta, que es kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Si lo quiero poner de una vez, la unidad que está diseñada para eso es el newton. El newton. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado, la unidad es la unidad de fuerza, que es el newton. Luego lo veremos más adelante. Pero entonces, cuidado con este del cuadrado. Entonces, insisto, 100 centímetros
100 centímetros cuadrados no es un metro cuadrado, es 10.000 centímetros cuadrados es un metro cuadrado. Ok, ¿todo claro? Seguramente ustedes ya han hecho conversiones, pero necesito que algunos detallitos, algunos detallitos. Recuerden, esta es la segunda clase, técnicamente estamos en la semana introductoria. Ya el miércoles empezamos vectores, que ya es, bueno, el primer tema que hay que pulir un poco más. Entonces, hay una cosa que se llaman los cálculos de servilleta, ¿sí? Son estimaciones, cálculos de orden de magnitud. Muchas veces yo no puedo o necesito, no puedo calcular algo porque es muy complicado de forma exacta y tal vez una aproximación sea, me dé un estimativo o de pronto por rapidez, yo quiero un número rápido, no, necesito más o menos el dato, entonces, más o menos cuánto sería, ¿sí? ¿De qué orden estamos hablando en un pedido? ¿Cuántos usted va a pedir? Entonces, no, el número exacto no, bueno, 1.000, ok, más o menos 1.000, listo, entonces, a veces me da un orden de las cosas. Si, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la distancia a la galaxia más cercana? Pues se supone que el dato exacto es 1.74 por 10 a la 22 kilómetros, ¿sí? Pero pues eso no es muy diferente a decir 10 a la 22 kilómetros, ¿sí? Ese no es necesariamente el dato exacto, solamente es por decir algo. Entonces, pues entre 1.74 por 10 a la 22 y 10 a la 22, pues es básicamente lo mismo, ¿sí? Para una estimación. Entonces, a veces un dato así me da una información, me ayuda a tener un orden, una idea de cuánto sería, ¿sí? Entonces, a menudo incluso la estimación burda de una cantidad puede darnos información útil. A veces sabemos cómo calcular cierta cantidad, pero tenemos que estimar los datos necesarios para el cálculo o bien el cálculo podría ser demasiado complicado para efectuarse con exactitud. Con frecuencia, tales cálculos se denominan estimaciones de orden de magnitud. Debido a la simplicidad de este tipo de cálculos, se realiza en un pequeño... debido a la simplicidad de este tipo de cálculos, aquí hay algo mal en esto. Bueno, que se realizan en un pequeño trozo de papel, con frecuencia se llaman cálculos de servilleta, cálculos de servilleta. Voy a hacer un pequeño cálculo de servilleta, un estimativo de orden de magnitud, de el número total de latidos de un corazón humano durante toda su vida, ¿sí? ¿Cuál es el número total de latidos que un corazón humano realiza durante toda su vida? Esto va a ser un estimativo, una aproximación, ¿sí? Entonces, es claro que no todos los humanos tienen los mismos latidos durante la vida. Hay personas que viven más, hay personas que viven menos, ¿sí? Hay personas que por alguna condición tienen latidos más lentos, otros más rápidos, dependiendo de la actividad que realizaran, etc. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es, bueno, ¿cuántos años le voy a dar a esta persona? Entonces, en promedio, ¿cuál sería la edad? Hay una forma técnica de decirlo. ¿Alguien sabe cómo? La edad promedio del humano. ¿Alguien sabe cuál es la palabra técnica? La La frase esperanza técnica. de vida es La esperanza de vida, efectivamente. Muy bien, Julián. ¿Cuál sería la esperanza de vida que yo debería poner ahí? O para hacer un cálculo estimativo. son ¿20 como años? 76 años ahora, ¿no? Creo que está Ok. como en este. Muy bien, debe estar del orden de 70 y tantos años, 80. La esperanza de vida depende del país. Los países desarrollados pues tienen una esperanza de vida más alta. Los países en vía de desarrollo pues es más baja debido a la pobreza y diferentes condiciones de salud. Las mujeres viven más que los hombres, ¿sí? La esperanza de la vida de las mujeres siempre es más alta que en los hombres. Dependiendo del país y todo, entonces está entre 60 y algo y 80 y algo de años. Hay países que ya que tienen una esperanza de vida bastante alta. En este cálculo voy a suponer que son 70 aproximadamente. 70 años. Un número cerrado también, en estos estimativos de orden de magnitud, uno utiliza a veces números cerrados para poder hacer los cálculos más, más rápido. Como es un estimativo, pues, y quiero la cuenta rápido, entonces yo utilizo números cerrados. Entonces, 70 años. Uy, listo. Ahora lo que tengo que hacer es pasar los 70 años a, a segundos. Voy a pasar los 70 años a segundos. Entonces, yo tengo que el número de segundos en un año, pues va a ser
En una hora tengo 3600 segundos por hora, ¿sí? Los segundos que hay en una hora, ¿sí? Pero hay 24 horas en un día. Entonces, en un día tengo esta cantidad de segundos. ¿Sí? Miren que las horas se cancelan. Pero en un año, que no sea bisiesto, tengo 365 días, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que un año tiene 365 días, ¿sí? Y esta operación me da que el número de segundos, ¿sí? Es 3 por 10 a la 7 segundos. 3 por 10 a la 7 segundos. Aquí no debería poner estrictamente el día, porque lo que estoy diciendo es contando el número de días, ¿sí? Número de días. Entonces, 3 por 10 a la 7 segundos. 3 por 10 a la 7 segundos es lo que tiene un año. Aproximadamente, ahí estoy aproximando, ahí estoy aproximando. Es un cálculo de orden de magnitud. Creo que estaba por acá anotado, qué pena me devuelvo. Y creo que por aquí estaba. Es 3.156 por 10 a la 7, pero bueno, aproximadamente para el cálculo de órdenes de magnitud pongo solamente el 3, pongo solamente el 3. Bien, entonces borro acá. Entonces, bueno, 70 años me da ese número de segundos. Ahora, dependiendo de la actividad física, pues hay una cantidad de latidos por minuto. Si yo estoy haciendo ejercicio, puede llegar a 140. Si yo estoy en reposo, puede que sean 50, 60, ¿sí? Dependiendo. Si tengo alguna condición, pues eso va a afectar. Hay personas, por ejemplo, que pueden bajar el ritmo cardíaco. Bajar el ritmo cardíaco es bastante útil para muchas cosas. Por ejemplo, el récord de la persona que sumergida que puede que aguanta más tiempo bajo el agua, ¿saben en cuánto está? Como 6, 7 minutos, algo así, no sé. Un poco por encima. 22 minutos, Daniel, muy bien. Yo hasta donde sé es 22 minutos, ¿sí? Aunque yo hice documental hace tiempo. Es un humano que es bastante grande, ha entrenado, tiene unos pulmones grandísimos. Para lograr ese tiempo lo que hace es toma oxígeno saturado. Eso para una persona normal no es gran diferencia, pero pues el que está entrenado le ayuda. El secreto de él es que él logra bajar el ritmo cardíaco, ¿sí? Lo logra bajar más o menos a 30. Él está ahí en reposo en el agua, sumergido, y logra bajar el ritmo cardíaco más o menos a 30 latidos por minuto. Él lo ha medido y ese es su secreto, parte de su secreto. ¿Sí? Él también dice que tiene que luchar contra la sensación de que se está ahogando. Una persona normal aún le queda aire, pero tiene la sensación de que se está ahogando, entonces intenta salir. Entonces él intenta luchar siempre con esa sensación. Es una cuestión de entrenamiento, mente y la habilidad de bajar los latidos cardíacos. Hay algunas personas reportadas que logran hacer eso, en particular en el documental creo que decían que eran 3. Uno es él, otro es un cirujano. Cuando está haciendo una cirugía, baja su ritmo cardíaco para disminuir el temblor de las manos, ¿sí? Y es un experto, ¿sí? Entonces, bajar el ritmo cardíaco en algunas situaciones es muy útil, ¿sí? Pero bueno, un humano común, nosotros, que se nos sube el ritmo cardíaco con la menor situación, entonces, no sé cuál es la película, Juan Ángel. 40 latidos por minuto es lo que vamos a utilizar más o menos en promedio. 40 latidos por minuto son, aquí, bueno, no, tengo que pasar, bueno, quiero calcular el número de latidos total. Ya sé cuántos segundos hay en 70 años. Esto es 70 años, 70 años. Ya sé que tengo 80 latidos por minuto. Tendría que multiplicar los dos, pero lo que necesito son el número de latidos por segundo. ¿Cómo calculo el número de latidos por segundo? Pues tengo latidos por minuto. Tengo un minuto, entonces un minuto son 60 segundos. Y esto me da, esto que voy a poner aquí entre paréntesis, es el número de latidos por segundo. Es 80 sobre 60. 80 sobre 60 me da el número de latidos por segundo. Lo multiplico por el número de segundos que hay en 70 años y me da aproximadamente esto en latidos. Latidos. Tengo que corregir esto. Latidos. Entonces, el número de latidos estimado promedio de un ser humano está alrededor de 3 por 10 a la 9. Eso me da un orden de magnitud de cuántos latidos soporta el corazón. Eso es más o menos un ejemplo de un cálculo de orden de magnitud.
Bien. Hace años, dentro de estas estimaciones, había un físico, Enrico Fermi, era un físico italo-estadounidense, ¿sí? Él ganó el premio en 1938, ¿sí? Fermi trabajó en el proyecto Manhattan, en el proyecto de la bomba atómica en Estados Unidos, ¿sí? Y estuvo durante la prueba de la bomba atómica en Nuevo México, en el 16 de julio del 45. Fermi es conocido como el último gran físico, el físico completo, ¿sí? Fermi era una mente brillante, en mi opinión estaba en el top 10 de los físicos más importantes, ¿sí? Más brillantes. Él se ganó el premio Nobel por trabajos en la teoría electrodébil, creo que fue, exactamente. Sin embargo, algunos historiadores creen que él se hubiera ganado más de un premio Nobel. Lo que pasa con el premio Nobel es que si uno hace un trabajo solo y luego hace otro trabajo solito, solamente le dan un premio Nobel. Si por el contrario, por ejemplo, aquí trabajó solo o con alguien, no importa, pero luego trabajaron dos personas y este otro premio también merece el premio Nobel, entonces le dan un premio Nobel acá y un premio Nobel acá, ¿sí? Hay personas que se han ganado dos premios Nobel, hay uno que se ha ganado dos premios Nobel de física, creo que eran cosas experimentales, creo que uno fue el transistor o algo así, y no recuerdo el nombre de ese físico, pero también está Marie Curie, que se ganó el premio Nobel de química y de física, ¿sí? También creo que hay alguien que se ganó el premio Nobel de la Paz. Bueno, ahí no estoy 100% seguro, creo que fue el de la Paz y otro premio Nobel en ciencias, no recuerdo. Pero bueno, Marie Curie se ganó el de física y el de química. Eran trabajos conjuntos, entonces eso. Ahí Fermi trabajaba pues en general solo. Los historiadores creen que él se hubiera ganado 6 premios Nobel, ¿sí? 6 premios Nobel. Se le dice el último gran físico, el físico completo, era porque él no solamente era físico teórico, sino era físico experimental y físico estadístico, ¿sí? Es el último físico completo que realmente abarcaba un montón de áreas. Él era una genialidad y estuvo en particular en el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Yo les recomiendo por aquí un libro. Esperen un segundo. Miro el autor. Es Freeman Dyson. Freeman con doble S. Entonces hay un libro de The Scientist as Rebel, el científico. Realmente la traducción no quedó bien. El título le hicieron una mala traducción. Freeman Dyson era otro de los grandes físicos, falleció hace poco, hace un par de años. Él también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero estaba en Inglaterra, mucho más joven, trabajaba en comunicaciones. El libro en inglés es The Scientist as Rebel, el científico como rebelde, pero lo tradujeron como el científico rebelde, pero pues no, le quitaron el cómo, eso implica otra cosa. Lo recomiendo bastante, habla sobre la guerra, sobre diferentes cosas, sobre el impacto a largo plazo que tuvo la bomba atómica, ¿sí? Muy, muy interesante, realmente. Freeman Dyson es el autor. Entonces, yo les quiero acá hablar de los cálculos de Fermi. Fermi era conocido por sus cálculos de servilleta, lograba hacer grandes estimativos y muchas cosas rápidamente, ¿sí? Aquí está un documento del proyecto Manhattan, que en una época fue secreto, pero después se desclasificó, ¿sí? Y es el informe en palabras, en puño y letra de Enrico Fermi de la situación, bueno, de la prueba de la bomba atómica y lo que él concluyó. Entonces, mis observaciones durante la explosión de Trinity el 16 de julio de 1945, Enrico Fermi. En la mañana del 16 de julio estaba destinado en el campo base en Trinity en una posición a unas 10 millas del lugar de la explosión. La explosión tuvo lugar alrededor de las 5:30 am. Tenía mi cara protegida por una gran tabla en la que se había insertado un trozo de vidrio oscuro para soldar. Mi primera impresión de la explosión fue un destello de luz muy intenso y una sensación de calor en las paredes de mi cuerpo que quedaron expuestas. Aunque no miré directamente hacia el objeto, tuve la impresión de que de repente el campo se volvió más brillante que a plena luz del día. Posteriormente, miré en la dirección de la explosión a través del cristal oscuro y pude ver algo que parecía un conglomerado de llamas que rápidamente comenzó a elevarse. Después de unos segundos, las llamas en aumento perdieron su brillo y aparecieron como una enorme columna de humo con una cabeza expandida como un hongo gigantesco que se aceleró rápidamente más allá de las nubes, probablemente a una altura de 30.000 pies. Después de alcanzar su altura máxima, el humo permaneció estacionario por un tiempo antes de que el viento comenzara a disiparlo.
Aproximadamente 40 segundos después de la explosión, la ráfaga de aire me alcanzó. Traté de estimar su fuerza, dejando caer pequeños trozos de papel de unos 2 metros antes, durante y después del paso de la onda expansiva. Como en ese momento no había viento, pude observar muy claramente y medir el desplazamiento de los trozos de papel que estaban en proceso de caer mientras pasaba la gráfica. El desplazamiento fue de unos 2,5 metros, lo que en ese momento calculé que correspondía a la explosión, que producirían 10.000 toneladas de TNT, 10 kilotones de TNT. Ese fue el estimativo que hizo Fermi con trozos de papel. Él ya había hecho unos cálculos previos, ¿sí? Pero con trozos de papel hizo un estimativo. El valor exacto que se obtuvo algunos meses después de la prueba fue 18,6 kilotones. Después, con cálculos elaborados, etcétera, ellos encontraron que el poder de la bomba equivaldría a 18,6 kilotones de TNT. Enrico Fermi, que era el último gran físico, lo estimó con trozos de papel en ese momento en 10 kilotones. Entonces, bueno, esa es una anécdota de los cálculos de órdenes de magnitud. A veces sirve. Con el número de Fermi, ellos ya pudieron hacerse una idea de qué tan mortal era la bomba atómica. De hecho, los cálculos iniciales decían que usted estaba seguro acá, a una distancia. Pues por mayor seguridad, los científicos se hicieron mucho más lejos. La realidad es que el radio de la bomba, el daño, era mucho más grande de lo que yo había pensado. Si hubieran estado en la posición que ellos calcularon inicialmente, hubieran muerto instantáneamente, ¿sí? Por suerte tomaron precauciones y se hicieron mucho más lejos y se dieron cuenta del poder destructivo de la bomba. Bien. Ok, esa es una anécdota interesante de que no hay que menospreciar esos cálculos de orden de magnitud, ¿sí? Y a veces sirve para tener una idea de las cosas, especialmente en los estudiantes de ingeniería, ciencias, a veces necesito un dato, necesito algo, ¿sí? Que yo pueda tener en mi mente antes de todo, ¿sí? Como no, debería dar de tal orden. Muchas veces yo les pongo un ejercicio y yo tengo la idea de más o menos cuánto debería dar. Si viendo los datos debe estar de tal orden. Y ustedes me dan una respuesta. Yo ya sé que está mal porque está muy lejos del orden de magnitud que yo estaba calculando, ¿sí? Entonces yo digo, no, es más o menos tanto, ¿sí? Entonces yo digo, no, la velocidad final debería ser unos 100 kilómetros por hora. Y alguien me dice 1.000 kilómetros por hora o medio kilómetro por hora. Pues yo sé que ya está muy lejos del valor, entonces quiere decir que no está bien. Ok, listo. No, en la anécdota, por acá me preguntaba Valentina de cuál libro. Yo, en los libros está, digamos que esta anécdota, no sé exactamente si fue el Hewitt de física conceptual, en varios libros está, pero yo busqué la carta por internet, la carta original y no sé si encontré la traducción o yo mismo la traduje, la copié y le hice la traducción a eso. No me acuerdo en este momento. Creo que encontré la traducción hecha, la modifiqué o tal vez yo mismo la traduje, no me acuerdo en este punto. Sí, pero yo busqué la carta, ¿sí? Busqué la carta, busqué en internet a ver si había más datos y encontré la carta. Listo. Bueno, ok. Entonces, listo. Eso era lo que quería decir de teoría, de algo complementando la clase del miércoles. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios de este tipo de cosas, de análisis dimensional, conversión de unidades, estimación de orden de magnitud, básicamente. Entonces, son cosas muy sencillas, pero que es necesario que ustedes sepan hacer y ahí terminamos, digamos que la semana introductoria. Permítanme comparto pantalla de otra presentación. Aquí. Bueno, no, voy a hacer lo siguiente. Un segundo. Voy a utilizar aquí la cuadrícula que les había dicho, la pizarra. Yo rayo ahí encima de las diapositivas, pero la realidad es que queda mucho mejor acá. Ya les muestro en la cuadrícula. Entonces ahí voy a poner los ejercicios y los vamos resolviendo. Son cosas bien sencillas, pero que necesito que sepan trabajar muy bien. Listo. Entonces, ¿están viendo la cuadrícula? Sí, profe. Ok. Me permite, mire, colorear. Es mucho más fácil.
Se ve mejor y me permite devolverme rápidamente. Es que el otro me toca borrar de otra forma, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar con estos dos, ¿sí? Quiero que pasen la densidad del oro a kilogramos por metro cúbico. Está en gramos sobre centímetro cúbico, quiero que lo pasen a kilogramos sobre metro cúbico. Ese es el primero. En el segundo, no quiero que hagan todo esto, solamente quiero que pasen, ni siquiera esta cifra, quiero que hagan dos cuenticas. Quiero que pasen 32 pies sobre segundo cuadrado a metros sobre segundo cuadrado. 32 no, 32.2. Y quiero que pasen, bueno, que es muy parecido al anterior, la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cuadrado, lo pasen a kilogramos por metro cúbico. Esto no, esto no me interesa. Ahí está la conversión que me interesa, ok. La única que no deberían saberse es esa, que es que un pie son 30.48 centímetros. Claramente, pues un metro son 100 centímetros y un kilogramo son 1000 gramos. Con eso ya tienen todo. Entonces, por favor, háganlo. 3 datos. Este, los que están en rojo. Este y este son los que quiero que conviertan. Iván, creo que sí buenos días, Iván. Qué pena haberle contestado tarde, no vi su correo, sino ya después de haber comenzado la clase. Las clases están siendo grabadas. ¿A usted le llegó la grabación de las clases anteriores en el correo que envié el fin de semana? ¿De la clase anterior, del miércoles o no? Sí, profe, sí me llegó el correo. Ok, listo. Yo envío el correo de esta clase para que se adelanten los primeros minutos. Creo que sí crearon un grupo de WhatsApp, No sé si no están los de la no, solamente los del grupo 7, no estoy seguro, bueno, pero creo que sí crearon un grupo de WhatsApp. Pero no estoy yo. Yo les dije que solamente por correo, y bueno, en la clase, etcétera, ¿sí? Pero creo que entre ustedes sí crearon el grupo. En fin, bueno, entonces les doy unos minuticos para que lo resuelvan. Voy por agua y ya regreso. Ok. ¿Me pueden ir escribiendo la respuesta ahí en el chat? ¿Cómo quedaría el primero?
Ok, Jesús pone una respuesta, ¿están de acuerdo con él? Sí, María pone lo mismo. Entonces, efectivamente, si yo hago la conversión, pues tendría que multiplicar 1000 gramos es 1 kilogramo y 100 centímetros es 1 metro, pero está al cubo. Entonces, si hago todas las operaciones, arriba me queda 10 a la 6, es 100 por a la 3, me queda 10 a la 6, 1000 es 10 a la 3, entonces me queda finalmente 19.3 gramos kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, no, 10 a la 3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que son 19.300. La densidad del oro son 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Si eso me dio la del oro, ¿cuánto me daría la del agua? Que es 1. Mil, pues si la de 19 me dio 19.000, la de 1 debe dar 1000. Entonces la densidad del agua, que es cultura general, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es fácil de aprenderse. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y este de acá, 32.2, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto dio exactamente? Exactamente, con todos los decimales. ¿Alguien me ayuda con los decimales? Ok, 9.81, gracias, 9.81. Bueno, hay más, ok, pero ahí está bien, listo. A veces en los libros encuentran 32.2 o 32.1. Es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que la aceleración de la gravedad en el sistema inglés es 32.2, 32.1, es alguna cosa así. A nivel del mar, esa es la aceleración de gravedad a nivel del mar. Entonces, a veces cuando ven ese número, pero de qué están hablando, es la gravedad. Ok, están hablando desde la gravedad, solamente que está en otras unidades, ¿sí? Entonces, es solamente para que lo identifiquen, por eso quería que lo hicieran. Que cuando lo vean, no digan, pero que están, no, es 9.81, pues ya sé que está hablando de la gravedad. Listo. ¿Qué carreras ven mecánica de fluidos? ¿Qué carreras ven mecánica de fluidos? De los que están acá. Que sea obligatoria o optativa. Civil, profe. Civil, Ingeniería química también. ingeniería química. ¿Alguna otra carrera? Profe, yo creo que hice mal la conversión, pero no sé Ok. cómo, no sé por qué. O sea, un pie son 30.48 centímetros, ¿no? Sí, entonces, bueno, hagámoslo aquí. 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Bueno, multiplico acá. Un pie son 30.48 centímetros. Y 100 centímetros es 1 metro. ¿La hizo así? Multiplicar estos y multiplicar estos. Sí. ¿Y no le dio? ¿Ya vio el error o fue la calculadora? Sí, yo ya vi el error, ya vi el error. Ok, Qué listo. pena. Bueno. No, no pasa nada, no pasa nada. No se queden con la duda. Nunca les dé pena preguntar ni nada, no se queden con la duda, por favor. Esta sensación cuando uno está en la universidad y tiene una duda, pero no se atreve a expresarla, ¿sí? Y se queda y lo deja perturbando, nada. Pregunten, no pasa nada, no pasa nada. Yo no tengo ningún problema. Bueno, me dicen que más, industrial, agrícola, también fluidos. Yo doy el curso de fluidos, pero el de biociencias. En ingeniería, probablemente, casi con seguridad lo dan, creo que lo dan, que es propio de ingeniería, o sea, los profesores de ingeniería, etcétera. Yo doy el que es para farmacia, biología, etcétera, para biociencias. Es un curso que se llama Fluidos y Electromagnetismo. Son las primeras cosas, digamos que un poco más aplicado a la salud y a sistemas biológicos, etcétera. Entonces, son algunas cosas de ecuación de Bernoulli, Pascal, etcétera. Cosas
no en profundidad de calcular represas, etcétera, que también se puede hacer, sino ahí sí es un curso sin tanto nivel de matemáticas. El curso que seguramente ven ustedes o en Incivil es para calcular cosas con ya integrales, etcétera, y lo mismo en ingeniería química, ¿sí? En tubos y cosas de ese estilo. Estoy sacando en este momento los ejercicios del CIARS. Yo hago una mezcla, pero este es del CIARS, que está en la bibliografía. Hay otro que también saqué, el de estimativos, bueno, Giancoli, pero ese no lo recomiendo tanto, Giancoli. El curso se llama Fluidos y Electromagnetismo para Biociencias, pero está ofertado es para biología, farmacia y fisioterapia. Es más hacia la salud. Ok, vamos a mirar este. Entonces dice, en el otoño de 2002, un grupo de científicos de los Alamos National Laboratory determinó que la masa crítica del Neptunio 237 es de unos 60 kilogramos. La masa crítica de un material fisionable es la cantidad mínima que debe reunirse para iniciar una reacción en cadena. Este elemento tiene una densidad de tanto. ¿Cuál sería el radio de una esfera de este material que tiene dicha masa crítica? Entonces, tengo la densidad, tengo cuánto sería la masa crítica, me están pidiendo el radio el radio de una esfera que tenga esa masa, de ese material, del Neptunio. Entonces, por favor, calculen el radio. Tienen ahí un minutico y me pueden escribir la respuesta en el chat. Yo espero que el número sea pequeño o sea grande. O sea 2 metros, 4 milímetros. ¿Cómo esperarían que fuera ese número? ¿De qué orden? ¿Estamos hablando de algún elemento químico? Sí, el Neptunio 237. Yo tengo la información de la densidad. Con esa ya puedo hacerme una idea. Yo esperaría que fuera grande. Tengo la densidad. Yo esperaría, no, tiene que ser por ahí, no sé, unos 4 metros. O no, es una cosa muy pequeñita, de cosas de milímetros o centímetros, no sé. ¿Alguien me puede decir bajo qué argumento cuál sería el número que yo esperaría? María Paula dice que es grande. Entonces, fíjense que son 60 kilogramos. El Neptunio tiene una densidad parecida a la del oro, ¿no? El oro era 19.3. Este tiene 19.5. Entonces, pensemos en el oro. 60 kilogramos del oro, una esfera, ¿cuánto sería? Del tamaño de 2 metros. Si yo tengo 2 metros de oro, una esfera de 2 metros de radio, ¿será que pesaría 60 kilogramos? Claramente no. Pesaría muchísimo más. Si yo tengo un anillo de oro, pues no pesa 60 kilogramos, no podría ponerme un anillo de oro. ¿Sí? Yo esperaría que 60 kilogramos serían de más o menos del tamaño de un lingote. Yo he visto en las películas, nunca he tocado un lingote de oro, claramente, y probablemente nunca lo haré, pero las personas cuando están cargando en las películas, en algún robo o algo así, cargando un lingote de oro, pues pesa bastante, ¿sí? Entonces yo creería que 60 kilogramos debe ser más o menos el peso de un lingote de oro. Un lingote tal vez pese un poco más, entonces debe estar de ese orden. Entonces la respuesta debe estar del orden de centímetros. Entonces fácilmente con la densidad yo puedo estimar. En la clase del viernes alguien se le fue un numerito y puso 4 metros. Pues 4 metros no, porque sería o sea, en oro, 4 metros de oro debe pesar un montón, ¿no? Debe ser increíblemente pesada. ¿Sí? Entonces, esa es una idea de los órdenes de magnitud. Entonces, yo sé que la respuesta tiene que ser más o menos de centímetros. Ahora ustedes me van a decir cuál es el radio. Exactamente. Jesús dice 0.13 metros. ¿Será que sí? ¿Están de acuerdo?
Sin comentarios. Ok, les doy un minutico más para que verifiquen eso. Profe, se quitó de la pantalla la imagen. Gracias. Qué pena. Tenía el micrófono apagado. Ahí están viendo. Si yo hago lo siguiente, si yo ahora hago esto, ¿están viendo la imagen o no? Sí, señor. Ah, ok. Extraño que se haya quitado por un momento. Listo. Bueno, me dan otro número. Ok. Por acá me están dando otro número. Listo. Entonces, bueno, 19.5 gramos sobre centímetro cúbico. Ya habíamos hecho la conversión pues con los dos anteriores. Esto es lo mismo que 19.500 kilogramos por metro cúbico. Esta es la misma conversión del oro. El otro era 16.3, este es 10, qué pena, 19.3, este es 19.5. Ahora, yo digo, bueno, ¿y cómo voy a calcular el radio? Pues yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Me están diciendo que sea una esfera. Entonces, masa sobre el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi r cubo, que es, bueno, ahí vuelvo y digo cultura general, el volumen de una esfera. Quiero calcular el radio, entonces quiero despejar. Paso el r cubo que está dividiendo a multiplicar, y paso la densidad a dividir. Entonces, tengo que el radio al cubo es igual a masa 4/3, bueno, que puedo hacer la orejita, y me queda 3/4 de pi densidad. Quiere decir que R es raíz cúbica de 3m 4pi rho. Fíjense que yo necesito pasar este a kilogramos, porque este está en kilogramos, para poder hacer la división entre masa y densidad, que los dos tengan las mismas unidades. Entonces, hago la operación y me va a quedar que R es igual a raíz de 3/4 m60, esto es pi, y el otro es 19.500. Aquí por fuera me va a quedar el metro. Yo hago la operación, saco la raíz cúbica del metro, ta. Esa operación, me están diciendo por ahí que da 0.09 metros aproximadamente, que serían 9 centímetros. Creo que esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, Profe, pero sí. 19.5 gramos en kilogramos son 19.500 kilogramos. Sí, pues, 10 gramos sobre centímetro cúbico, en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Pasé las dos, pasé este y pasé este. ¿Claro? No, ¿Te la acuerdas que verdad. el pasado habíamos hecho el del oro? El del oro. Este de acá. 1 kilogramo son 1000 gramos y 100 centímetros son 1 metro y lo elevo al cubo. Cuando hago esa operación me da 19.300. Como ahora es 19.5, pues me da lo mismo. Ah, ok. Listo. Bueno. Entonces, 0. Como había hecho el estimativo de si el radio es 9 centímetros, el diámetro son 18 centímetros. Tiene el orden de lo que sería un lingote de oro. Un lingote de oro. Entonces, si ven, esos cálculos estimativos me saben, bueno, hacia dónde voy, hacia dónde voy. Ahora quiero, bueno, vamos a hacer uno de
primero este, primero este. Ay, profe, antes de que avancemos, quería preguntar, ¿me podrías aclarar el concepto de masa crítica? No me queda claro en este contexto. Ok, lo que pasa es que para que yo hacer una reacción en cadena, por ejemplo, si quiero hacer una bomba atómica, necesito una cantidad del material, ¿sí? Para que haya suficientes átomos para que, digamos, empiece una reacción, le pega en un pedazo del material por algún motivo, y la reacción se empieza a reproducir, 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 reproducir. O sea, un átomo de Neptunio se desintegra, esos elementos le pegan a otro átomo de Neptunio, que lo desintegran y así sucesivamente para generar una reacción en cadena y que haya una explosión o alguna cosa de ese tipo. Entonces se supone que no podría, con un pedacito, digamos un pedacito de uranio, no voy a llegar a una masa crítica, necesito una cantidad mínima. La mínima cantidad es 60 kilogramos, que era lo que ellos estimaron, y entonces querían saber más o menos el radio de una esferita de Neptunio, ¿sí? Entonces, sabiendo la densidad, yo digo, bueno, si tengo una esfera de este radio, ya tengo los 60 kilogramos. ¿Más o menos? Sí, señor, gracias. Sí. Claro, viene en un contexto ahí de un problema, ¿sí? Nosotros no veremos nada de física nuclear, pero pues esa es la idea. Bueno, vamos a trabajar en este un segundito. Este es de análisis dimensional. Permíteme un segundo. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, El metros cúbico se canceló con la raíz cúbica, ¿cierto? Y por eso salió el metros. sí, Es que ahí me efectivamente, confundí. efectivamente. Sí, efectivamente. El metro cúbico que me queda por dentro con la raíz cúbica. Eso. Ah, bueno, aquí creo que yo abusé de la notación. Ok, esto es raíz cúbica, esto es raíz cúbica, cúbica, raíz cúbica. Listo, raíz cúbica. Si no, no es correcto, raíz cúbica. Listo. Este ejercicio. Supongo que tengo esa ecuación que está ahí. Describe el movimiento de un objeto en particular, siendo x la dimensión de la longitud y t la dimensión de tiempo. Determine las dimensiones de las constantes a y b. ¿Sí? Entonces tengo x es longitud, t es tiempo. Aquí es t minúscula. Bueno, t minúscula. Tiene dimensiones de tiempo. ¿Qué unidades, ¿sí? ¿Qué dimensiones? ¿Qué dimensiones tienen que tener a y b para que esto sea consistente? Para que eso sea consistente. ¿Qué dimensiones tiene que tener a y b para que eso sea consistente? Quiero que las calculen por análisis dimensional. Tengo un lado igual al otro lado, tienen que ser, ¿sí? Tienen que tener las mismas. Entonces, por favor, yo quiero que me escriban en el chat qué dimensiones tiene que tener a y qué dimensiones tiene que tener b para que todo tenga las dimensiones correctas, el lado derecho y el lado izquierdo. En este momento hay alguna persona que sea del grupo 7 y que esté acá. Yo les dije que no había ningún problema, que podían asistir a cualquiera de las dos, podían inclusive repetir la clase si querían hacerlo, que yo iba a decir exactamente lo mismo, básicamente, pero podían hacerlo. ¿Hay alguien del grupo 7 en este momento acá? Yo, profe. Ok. ¿Nadie más? Aquí ya me están colocando algunas respuestas. Juan Diego, sí, va a tener unidades de velocidad, la constante v. Si se refiere a las unidades, si se refiere a que v mayúscula es la velocidad, no necesariamente, pero sí va a tener unidades.
¿Ustedes prefieren, solamente por gustos, una clase un lunes en la mañana o una clase un viernes en la mañana? Los lunes. Los lunes, uy, no, esta es la clase más dura para mí, dictar el lunes en la mañana. Esta es la clase más dura, porque el fin de semana no me levanto temprano y me cuesta mucho levantarme. Sí. En cambio, el viernes, bueno, vengo de toda la semana y bueno, sí, ya me he levantado todos los días temprano, entonces en automático me despierto. Ok, listo. Yo soy nocturno, luego les muestro cómo es los ciclos según la ciencia de cómo funciona el cuerpo. Entonces, bueno, pero sin divagar, la ecuación sería lo siguiente. X más, sorry. X es igual a A por T al cubo más B por T. Entonces, en análisis dimensional digo, bueno, X tiene unidades de longitud, A no sé qué unidades tiene, y T tiene unidades de tiempo al cubo, más B que no sé qué unidades tiene, por eso pongo los corchetes, y T tiene unidades de tiempo. Entonces yo necesito que cada lado sea igual a cada una de las expresiones. Entonces necesito que cada uno tenga unidades de longitud. Sí. Entonces que longitud sea igual a por T al cubo. O sea, que tenga longitud al lado izquierdo y los dos términos que tengo al lado derecho tengan unidades de longitud. De ahí despejo. Tengo que A, pues es longitud sobre tiempo al cubo. Y lo estoy haciendo con cuidado. Igual, pues en automático yo diría, bueno, necesito que se elimine este T al cubo, entonces tengo que dividir por T al cubo y necesito que me dé longitud. Entonces tiene que tener una longitud arriba. Ahora, el otro, pues B por T, que es el segundo término, tiene que tener unidades de longitud. Entonces B tiene que tener unidades de longitud sobre tiempo. Si lo hubiera hecho en automático, pues esto tiene unidades de tiempo. Está B por T, tiene que ser longitud. Necesito que tener un tiempo dividiendo y una longitud arriba para que me dé longitud. Entonces ya tengo las unidades de A y B. Ahora, la segunda parte ¿fue claro para todos? ¿Cómo hice ese análisis dimensional? Las respuestas son estos dos. Listos. Bien. La segunda parte dice, bueno, y la derivada. Después de que yo ya tengo una ecuación que es dimensionalmente consistente, voy a llegar a que todo lo que yo haga sobre esa, derivar, integrar, multiplicar, etcétera, va a ser dimensionalmente consistente. Entonces, la derivada hagámoslo aquí, de x de t. De x de t. ¿Esto qué tiene unidades? Pues la x tiene unidades de longitud y t tiene unidades de tiempo. Ahí funciona igual porque el de x es un diferencial y es longitud menos longitud, entonces es longitud. Entonces, este lado tiene unidades de longitud sobre tiempo. Ahora quiero saber el 3at cuadrado y el b. Pues, qué pena el desorden, voy a escribirlo aquí abajito porque si no, lo que voy a hacer es más chiquito, eso. Listo. Entonces, ahora, el 3, este término, 3at cuadrado, 3 es adimensional. La a tiene unidades de longitud sobre tiempo al cubo y tengo tiempo al cuadrado. Entonces, analicé el primer término. Esto me da, claramente, este mata este, entonces me queda longitud sobre tiempo. Quiere decir que el primer término también tiene unidades de longitud sobre tiempo. Ok, miremos el segundo, b. Pues b solamente tiene unidades de longitud sobre tiempo. Entonces, cada término en la derivada tiene unidades de longitud sobre tiempo, lo que es dimensionalmente consistente. Todos son velocidades. La derivada de la posición con respecto al tiempo, vamos a ver que la velocidad, ¿sí? Pero entonces todos tienen las unidades apropiadas. Entonces, desde que mi ecuación inicial esté dimensionalmente correcta, las siguientes ecuaciones también lo van a estar. Voy a hacer ahora este. Uy, profe, me perdí en el tema de la derivada. Ahí sí. Ok, listo. Bien. El dx de t tiene unidades de longitud sobre tiempo, porque es posición sobre tiempo, ¿sí? La derivada no es más que delta x sobre delta t. Delta x es una resta de posiciones, entonces tiene unidades de posiciones en unidades, en dimensiones, qué pena. Y delta t tiene unidades de tiempo, dimensiones de tiempo.
Ahora, este término de acá es A, que es L sobre T cubo, y el T es T cuadrado. Si simplifico, me da longitud sobre tiempo. Entonces, es decir, este término también tiene unidades de longitud sobre tiempo. Y el B, pues habíamos encontrado que tenía unidades de longitud sobre tiempo. Quiere decir que los tres términos ahí tienen unidades de longitud sobre tiempo. Entonces, pues es longitud sobre tiempo igual a longitud sobre tiempo más longitud sobre tiempo. Es dimensionalmente consistente. ¿Un poco mejor? Sí, profe, ya clarito. Ok, listo. Voy a mirar este de acá, este de acá. Un segundo. En la naturaleza, en las teorías, hay una serie de constantes. Hay una serie de constantes. Permítame un segundo. La derivada, Juan Ángelo, sí, la derivada de la posición es la velocidad y tiene unidades de longitud sobre tiempo. Listo. Ok. En la naturaleza hay una serie de constantes, fundamentales que no se deducen de ninguna teoría hasta el momento, que es la velocidad de la luz, la constante de gravitación universal y la constante de Planck. Respectivamente son C, G y H. La velocidad de la luz tiene que ver con los fenómenos relativistas, con las ondas electromagnéticas, etcétera, y es la velocidad límite que algo puede alcanzar. La constante de gravitación universal tiene que ver con la fuerza de gravedad, con la fuerza entre planetas, ¿sí? Entre estrellas, etcétera, ¿sí? La constante de Planck H está intrínsecamente relacionada con los fenómenos cuánticos, ¿sí? Entonces es donde la física cuántica entra en juego y entonces es algo muy pequeño, pero entonces está relacionado con ese tipo cuando estoy trabajando con electrones, ¿sí? Dentro de los átomos para sacar los niveles de energía del electrón aparece la constante de Planck. Yo puedo mezclar esas constantes, ¿sí? En que me den algo que tenga unidades de longitud, de tiempo, etcétera, de masa. Y entonces eso me está diciendo que una teoría, ¿sí? O sea, digamos que intuitivamente me está diciendo que una teoría que mezcle la velocidad de la luz, la gravedad y la constante de Planck, ¿sí? Que sería algo como la gravedad cuántica, ¿sí? Debería ser relevante a esa escala. Yo mezclo las constantes, digo, mire, esto me da las unidades de longitud, y eso está dando la escala del sistema. Si yo hago eso, por ejemplo, en la mecánica de fluidos, mezclo algunas constantes, seguramente me va a dar cosas del orden de centímetros, de milímetros, ¿sí? De metros. Me está diciendo que la mecánica de fluido es relevante a esa escala, ¿sí? Que es verdad, los fluidos, pues, funcionan más o menos a esa escala, la mecánica de fluidos, ¿sí? Aquí yo me voy a mezclar las constantes y voy a construir eh, algo que tiene unidades de longitud, de tiempo, y entonces voy a saber a qué escala de longitud, a qué escala de tiempo sería relevante una teoría que lo englobe todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que esto tiene unidades de longitud. Longitud. La gravedad, como está aquí, la G, la constante de gravitación universal, es metros, o sea, longitud al cubo sobre masa sobre tiempo al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, reemplacen las dimensiones y prueben que esa cantidad que yo puse ahí, que es raíz de g por h sobre c cubo, tiene unidades de longitud. Luego de que verifiquen que tiene unidades de longitud, ¿sí? Eh, o lo pueden hacer de una vez, calculen cuánto vale, qué valor es. ¿Será que es un metro, un milímetro, ¿sí? Un nanómetro, etcétera? Entonces, quiero que a partir de esas constantes verifiquen que esa lambda sub p, que se llama la longitud de Planck, tiene unidades de longitud y además que me digan el valor numérico. Les doy unos minuticos para que lo hagan.
Bien. ¿Alguien tiene algún valor? ¿O todavía están haciendo la cuenta? Profe, a mí me da metro a la -1. Algo quedó mal, Muy pero grande. Sí, muy grande, muy grande. Recuerde que está dividido por la velocidad de la luz al cubo y que la constante de Planck es 10 a la -34. No sé si se alcanza a ver, está muy pequeño. Yo tengo un valor, me dio 4.05 por 10 a la -35 y quedó en metros. Efectivamente, efectivamente. Ese es el valor. Muy bien. Usualmente a veces les doy un poquito de más tiempo, solamente que en esta clase como mezclé de teoría y sí, a veces voy un poquito más rápido. Entonces, no se vayan a estresar. Bien, aquí tengo la cuentica. Listo. Entonces, yo técnicamente si yo cojo, reemplazo los valores y me dan metros, pues ya hice el análisis dimensional y sé que tiene unidades de longitud. ¿Sí? Podía hacer el análisis dimensional primero, solamente como por practicar, y decir, bueno, la gravedad, longitud al cubo, kilogramos es masa, tiempo al cuadrado, tiempo al cuadrado. La constante de Planck es kilogramos metro cuadrado sobre segundo, entonces masa, longitud al cuadrado sobre tiempo. Y la velocidad de la luz, pues es longitud sobre tiempo, pero está al cubo, entonces longitud al cubo, tiempo al cubo. Si yo digo, bueno, T y T se cancelan estos, esta masa mata esta masa, si hago todas las operaciones, y me queda que un cubo mata a este cubo y me queda longitud al cuadrado, raíz de longitud me da longitud. Si alguien quiere decir algo y yo estoy hablando, yo no tengo ningún problema, pueden prender el micrófono. ¿Sí? Entonces, tiene unidades de longitud. Reemplazando los valores, me da esto aproximadamente. 4 por 10 a la -35. Me da muy pequeño porque la constante de gravitación universal es pequeña, la constante de Planck es pequeña y la que es grande está dividiendo, que es la velocidad de la luz y está al cubo. Entonces, en general, eso me da bastante pequeño, que es 4 por 10 a la -35. Ese es mucho más pequeño que femtómetros, mucho más pequeño que el radio del protón. Lo que para llegar a esa escala, ¿sí? Para llegar a escalas pequeñas yo necesito aceleradores de partículas de alta energía. Resulta que a esa escala que me está diciendo que sería tal vez la escala relevante para una teoría de gravedad cuántica, es tan pequeña que es inaccesible. De hecho, es tan inaccesible que probablemente en unos 300 años aún sea inaccesible. ¿Sí? Puede que es mucho más tiempo, pero con seguridad en unos 300 años aún esa escala con la tecnología no podría ser alcanzada. ¿Sí? Es demasiado pequeño, demasiado en extremo. ¿Sí? Entonces, eso ha sido una dificultad, como les comentaba en la primera clase, para construir una teoría más allá. Nosotros podemos acceder a escalas bien pequeñas, femtómetros, 10 a la -12 y cosas de ese estilo, metros, pero 10 a la -35 no. Como les comenté, la única forma de tener información de esa escala es en otros sistemas donde yo vea los efectos, digamos, más macroscópicos, y es en el Big Bang o en los agujeros negros. Allí sí no necesito, digamos, que llegar, entre comillas, a esa escala, sino que puedo hacer experimentos. Podría tener información de la teoría que mezcle todo lo anterior. Ese es un problema técnico que tiene, que tiene la física en este momento. Y es que esa escala es demasiado pequeña en longitud. También pasa en tiempo. En tiempo, quiero que hagan esta cuenta rápidamente. Uy, se nos va a acabar el tiempo. Necesito hacer 2 ejercicios. En 2 ejercicios. Este y otro y ya. 2 ejercicios. Entonces, listo, ahí se ve, sí, listo. Es el tiempo de Planck. Uno puede mostrar que esas combinación de constantes ya no sobre C al cubo, sino sobre C a la 5, me da en unidades de tiempo. ¿Cuánto es este numerito? ¿Alguien me ayuda rápidamente ahí para calcular ese numerito que está ahí?
Y verificar, bueno, con las unidades hay que es unidades de tiempo. No, Andrés, yo no mando los tableros, yo mando las presentaciones por el mismo desorden y el video, Profe, ¿podría mostrar los valores de G, H y C, por favor? Ah, ok, claro, aquí, ahí los pueden sacar, bueno, el azul es G, el verde es H y el C es el naranja. María Paula, por acá puso 10 a la menos 43. 10 a la menos 43, sí, efectivamente es 10 a la menos 43. Entonces, ese es para ilustrar un poco que una teoría que englobe todo también tiene otro problema. La escala de tiempo donde ella es relevante es 10 a la menos 43 segundos. Eso es menos que nada, básicamente, ¿sí? Es la luz atravesando un protón, ¿sí? Se demora mucho más que eso, Entonces las escalas de longitud, qué pena, de tiempo, las escalas de tiempo de una teoría hipotética de gravedad cuántica son muy pequeñas. Entonces hacer esos experimentos y medir con esa precisión en el tiempo es imposible con esta tecnología actual. Es imposible. Entonces, esa ha sido una gran limitación para poder acceder a una teoría que mezcle la teoría de la relatividad general, que es la gravedad, y la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, esto ustedes dirán, bueno, es hipotético, pero fíjense que este análisis me ayuda en diferentes teorías. Hay algo que se llaman teorías efectivas. Yo con las constantes puedo estimar cuál es el rango de mi teoría, a qué escalas trabaja, ¿sí? No es lo mismo una teoría a escalas microscópicas, por ejemplo, la mecánica de fluido, mirarla a mi nivel microscópico en la que las partículas están chocando, o decir, no, el fluido es un continuo, ¿sí? Yo tengo algo de densidad continua, no tengo la naturaleza discreta de las partículas, no está ahí, es un continuo. Y así yo hago las descripciones en mecánica de fluidos. La ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, yo estoy suponiendo que es un continuo, que es algo continuo y estoy olvidándome de la naturaleza microscópica del agua, ¿sí? Yo digo, no, pues como yo la veo es algo continuo y ya. Y hago un análisis a esas escalas. Entonces digo, bueno, mi teoría sirve por encima de milímetros, por encima de micrómetros, cosas así. Mi teoría funciona bastante bien, hasta un rango. Entonces, si yo digo, no, es que yo quiero mirar los efectos de la mecánica de fluidez a escala de nanómetros, uy, no, ahí ya tengo que tener otra teoría que me dé la naturaleza microscópica de las cosas. Bien, como ya para terminar, qué pena que me extienda aquí, el último ejercicio que fue el último con el que terminé la clase pasada, un pequeño ejercicio de estimación, es este. Entonces dice, ¿cuántos galones de gasolina se consumen en Estados Unidos en un día? Suponga que hay 2 automóviles por cada 3 personas, que cada auto recorre en promedio 10.000 millas por año y que el auto promedio rinde 20 millas por galón. La población de Estados Unidos, pues como no está ahí, vamos a estimarla con lo que está en internet en el 2016, que es 300.23 millones de personas, ¿sí? Con esos datos yo podría estimar aproximadamente cuántos galones de gasolina se consumen en Estados Unidos en un día, ¿sí? Un estimativo. Entonces, por favor, trabajen en ese estimativo. Tienen 5 minutos, bueno, 5 minutos. Y yo en los últimos 2 minutos lo miramos. Profe, una pregunta, qué pena. Sí. El link que usted me envió ahorita para el correo de la clase, ¿ese es el mismo para todas? Sí, ese va a ser el mismo para todas. Yo lo voy a cambiar tal vez este fin de semana. Solamente por cuestiones de seguridad, porque ese era el link original. Entonces, ese va a ser para todas las clases hasta que yo lo cambie. Cuando yo lo cambie solamente una vez y ahí sí ya es el link eterno, ¿sí? Ok, Ya profe. es para el resto del semestre.
Bueno, listo, profe, muchas gracias. De momento es el link del miércoles, el link del viernes para los que tienen clase conmigo el viernes y así. Gracias, profe. Ok. La pregunta es galones por día, por día. Voy aquí a colocarlo. Me está dando diferente. ¿Será que estoy equivocándome? No. Fíjense que, ¿cuántos carros hay? Bueno, yo me voy con Jesús y Caterina. ¿Cuántos carros hay? 3.23.1 millones de personas, ¿sí? Esto está en millones, entonces, bueno, por 10 a la... Escribámoslo aquí, listo. Entonces, 323.1 por 10 a la 6 millones de personas, millones de personas. El número de autos, pues sería, hay 2 autos por cada 3 personas,
Entonces, 2 autos por cada 3 personas. Lo multiplico por 2 tercios. 2 tercios. Ese es el número de autos que hay. ¿Listo? Número de autos. Ahora, lo voy a multiplicar por ¿cuántas millas recorren esos autos? Entonces yo digo, bueno, pues son 10.000 millas por año, pero es que yo no lo quiero por año, yo lo quiero por día. Entonces tengo que pasar esos años a días. Entonces un año son 365 días. Ahora sí me quedan que es 10.000 dividido 365 millas por día. Estos se cancelan, estos años se cancelan. Entonces ese es el número de millas por día que recorre cada auto. Si lo multiplico por el número de autos, me da el número total de millas. El número total de millas que habrían recorrido todos los autos. Ahora digo, bueno, ¿y cuántos galones? ¿Cuántos galones? Entonces me dan este dato, me dicen que son 20 millas por galón. El problema es que si yo lo multiplico ahí, me quedaría millas arriba. Aquí fíjense que yo tengo millas acá. Si yo lo multiplico arriba, me quedaría millas por millas sobre galón. Las unidades finalmente me quedarían millas cuadradas dividido día galón. Eso no tiene sentido. Entonces digo, no, es que estos son 20 millas por galón. Entonces recorro 20 millas con un galón. Quiere decir que recorro un 20avo. Gasto un 20avo de galones por milla. Con un 20avo de un galón, recorro una milla. ¿Sí? Si con un galón recorro 20 millas, pues con un 20avo de galón recorro una milla. Eso es lo que me está diciendo. Y ese último es el que yo pongo acá. Entonces tengo un 20avo de galón por milla. Recapitulo. La primera parte es el número de autos que hay, que son las personas multiplicado por 2 tercios. Esta otra es el número de millas que recorre cada auto en un día, ¿sí? Y la última parte es el número de galones que gasto por milla. Cuando multiplico todo eso, me doy cuenta de que estos tienen unidades, año se cancelaba con año, milla con milla, y finalmente me queda galón dividido día. ¿Qué es lo que me están preguntando? Galones por día. Voy a escribir la respuesta aquí. Y a mí me da 295.000. 295.098 creo que es, ¿sí? Galones por día. Galones por día. Sí, 295.000 galones por día. Que es... a ustedes les dio un poco más, ¿no? ¿Alguno no les dio el exponente exactamente como es? Porque 295.000 es, en notación científica, sería 0.2 por 10 a la 6. 0.2 por 10 a la 6. Ah, ok, yo me equivoqué, no. Lo siento, yo me equivoqué. No, ese no es el número, ese no es el número. Es 2.95 por 10 a la 8, qué pena. Es que yo me equivoqué acá, me faltó un 0, que en la operación que hice en la calculadora. Listo. Entonces, 2.95 por 10 a la 8 galones por día. Qué pena, fue mi error. Listo. Esa sí es la respuesta. 2.95 por 10 a la 8 galones por día. Que son 200, creo que es 295 millones de galones. 295 millones de galones. ¿Fue claro? Galones por día. Sí, entonces este es un estimativo y eso es un montón, por eso la gasolina infortunadamente es tan importante, porque mire lo que consumen en Estados Unidos, que es uno de los países que más consume, ¿sí? Pero son un montón de galones, ¿sí? 295 millones de galones por día es increíblemente grande. Entonces, bueno, qué pena haberme extendido hasta ahí. Nos vemos el miércoles, cualquier cosa me pueden escribir un correo, yo les envío el link de la clase y tan pronto esté el Moodle disponible, yo subiré las presentaciones. Entonces, el miércoles empezamos con vectores, ya con el grupo 6 y el grupo 7. Entonces, espero que estén muy bien y hasta luego.